Ok, chicos, ya estamos listos nuevamente. ¿No tienen ninguna duda, sino para continuar? No, profe, ninguno. Correcto. Ok, estamos viendo la cuestión de todo lo que compete a los aranceles. Ya vimos los tipos de aranceles, ya vimos algunas limitaciones, lo que aportan los aranceles. Ahora vamos a ver la parte de los controles arancelarios. ¿A qué nos referimos? Pues obviamente muchos países tratan de limitar pues, la cantidad de mercancías que importan, obviamente pues para beneficiar a sus empresas nacionales. Obviamente estos países suponen que tanto el crecimiento económico como el empleo de la fuerza laboral del país dependen de su capacidad para proteger sus industrias nacionales, en este caso de la competencia extranjera. Como resultado, algunos países cobran impuestos conocidos como aranceles. A muchos artículos importados, en este caso la parte de Brasil, como lo vimos, que tiene un impuesto altísimo sobre los autos también. Vimos la cuestión de Suecia y de Irlanda que le ponen también un impuesto cuando quieren salir las utilidades del país de parte de las empresas extranjeras también. No hay ningún inconveniente por lo que las empresas vengan a invertir a los países. Aquí la cuestión es de que las ganancias, lo ideal es que se quedarían dentro de los países, en este caso de los que están invirtiendo también, pero pues obviamente son empresas extranjeras y sus dueños viven en el país de origen o en otros países también. Entonces, el dinero pues obviamente se va hacia esos países. Cuestiones, como platicábamos aquí, cuestiones de empresas extranjeras como H&B, Walmart, Sam's, que obviamente las utilidades pues obviamente se van para Estados Unidos. Algunos de los controles no arancelarios, obviamente hay dos controles no arancelarios más comunes. El primero nos dice una cuota de importación. Dice que es un límite específico en lo que se refiere a la cantidad de unidades de un producto que se puede importar a un país. Muchos países en desarrollo imponen cuotas a una variedad de productos para proteger a la industria local en ese aspecto. Entonces, nada más simplemente se le pone una cuota de importación, no se le pone como un arancel en sí, no está tabulado, se puede decir. Entonces, o le ponen un límite específico de ciertas cantidades de unidades, un producto que puedan entrar al país. Si lo queremos ver en esa forma, les había comentado anteriormente que, por ejemplo, en la frontera, si vamos y compramos, en este caso ustedes que están en Reynosa, si vamos y compramos a McAllen, si vamos y compramos a Hidalgo, a Hueslaco, etcétera, etcétera. Entonces, si traemos identificación del interior, nos dejan pasar libremente pues, 5 productos. Entonces, si viven ahí en la frontera, los productos permitidos para pasar son 3. Obviamente, pues de determinados artículos, eh, en este caso como bebidas, whiskies, en este caso algún otro tipo de vinos también, es donde más se ve reflejado ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, normalmente ponen una limitación específica en cantidad o ponen una cuota de importación, ok, sí puedes pasarlo, pero pues pagas una cuota de importación. Entonces, eso es lo que normalmente, no es como un control arancelario, pero pues sí está limitando un poquito la entrada libremente de la mercancía, a eso se refiere. Y tenemos un segundo control que no es en sí como arancelario, pero es una prohibición completa de la importación de un producto. O sea, muchas veces los embargos se imponen para proteger a una nación de peligros contra la salud. Por ejemplo, no se pueden importar ciertos tipos de animales porque son portadores de enfermedades.
Los embargos también se usan por motivos políticos. Y en un ejemplo, por ejemplo, Arabia Saudita ha boicoteado a Ford Motors Company porque tiene, obviamente, transacciones con Israel. O sea, lo boicotea en cuestión de que no le permite el libre tránsito de, pues obviamente de sus carros, de sus marcas. ¿Por qué? Porque pues tiene tratos directos con Israel. Entonces, eso es cualquier cosa que a lo mejor o que contaminan, no pasan cuestiones regulatorias o certificaciones. Entonces, a eso se refiere con boicotear. Y pues en este caso, ¿qué es lo que hacen? Pues decomisan muchas piezas o pueden llegar hasta decomisar unidades. También en la frontera, ustedes que viven ahí, pues obviamente también en este caso, se recoge mercancía también. O sea, no está exento de eso cuando no se quiere, no se declara, no se quiere, pues no se quiere pagar un determinado impuesto también. Entonces, pues obviamente también se embarga la mercancía y pues obviamente se queda directamente en la aduana. O cuando está permitido cierta cantidad y excedemos esa cantidad, pues obviamente la diferencia pues, se embarga por parte de las dependencias, o en este caso de las autoridades reglamentarias. ¿Cómo es el arancel o cómo se está implementando? ¿Cómo se convive, en este caso, los aranceles en los países en vías de desarrollo? Obviamente, pues los sistemas arancelarios confieren protección económica, obviamente las empresas nacionales, y pueden constituir una bendición mixta para los productores nacionales. En primer lugar, los exportadores generalmente sufren los aranceles, ya que estos elevan, obviamente, los costos de los insumos directa o indirectamente, pero no les permiten aumentar el precio de sus exportaciones. Obviamente, pues llevan una manera medida también, porque pues obviamente si no estamos permitiendo el libre tránsito de importaciones, tampoco no se puede encarecer el bien que se está produciendo internamente. Nos dice que esto fue documentado, nos pone como ejemplo en un caso de Colombia, en un estudio clásico de Jorge García García, que es un economista. También nos dicen que algunos de los subsectores que compiten con las importaciones pueden ser perjudicados por los sistemas arancelarios. Si sus tasas no son uniformes y son más altas, son muy altas en ese aspecto, para sus insumos que para los productos que compiten con su producción, en términos analíticos nos dice que este efecto se mide calculando las tasas de protección efectiva en vez de las tasas de protección nominal simple. Eso vamos a ver las diferencias en lo que es una protección nominal o algo en una protección específica. Dice, y las tasas efectivas pueden ser negativas si la protección es más alta para los insumos que para los productos también. Obviamente si hay gente que produce algún bien, algún servicio, algo que manufacture, entonces pues tienen la necesidad, obviamente si el mismo país no produce los insumos que necesitamos para producir un bien, pues tenemos que importarlo. En este caso, y si los insumos, o sea, que crezcan o que se les ponga un arancel excesivo, pues obviamente no va a ser equilibrado, no va a ser equitativo con los costos que se va a manejar de producción y pues por obvias razones va a aumentar el precio de venta también. A eso se refiere en ese aspecto, que los insumos crezcan o tengan un arancel muy elevado, pues obviamente el producto terminado para los que se implementan esos insumos, pues también van a tener un costo de producción elevado y un precio de venta muy elevado. Es bien conocido que los altos aranceles pueden minar la competitividad de sectores e industrias nacionales, ya que las ganancias económicas adicionales, obviamente resultantes de la protección arancelaria, tienden a debilitar el interés para incrementar la productividad. Debido a esto, ahora
es un principio aceptado que los niveles de los aranceles no deben ser altos en general y que si lo son, deben adoptarse un programa para reducirlos progresivamente. Los acuerdos de libre comercio incluyen normalmente cláusulas para alcanzar estos objetivos. Como se indicó en este caso del Tratado de Libre Comercio, se han otorgado hasta 15 años para eliminar algunos aranceles agrícolas, pero el acuerdo, en este caso para su eventual eliminación, ha sido comprometido en el tratado también. O sea, hay algunas cuestiones, algunos puntos, algunos bienes que tienen un arancel muy alto. Entonces, al hacer un tratado de libre comercio, pues obviamente lo que se está pidiendo es que se vaya disminuyendo ese arancel y con el tiempo desaparezca ese arancel para que, obviamente, si son insumos o son productos importados, pues transiten, tengan un libre tránsito dentro de la economía nacional también. Obviamente, además de evitar esos altos niveles, dice un segundo principio básico para que los sistemas arancelarios funcionen es que sus tasas deben ser relativamente uniformes entre sectores y entre productos, a los efectos de fomentar la eficiencia económica. Este principio es extremadamente importante. Si bien más adelante, obviamente vamos a mencionar algunas excepciones, eh, cuanto más uniformes sean los aranceles, mejores serán, en este caso, para promover el crecimiento económico. Si tenemos unos aranceles equitativos y equilibrados, obviamente vamos a permitir el libre tránsito, la libre importación de mercancías a un precio competitivo y por ende las empresas nacionales van a poder competir, ante ellas y pues obviamente van a poder producir productos de buena calidad, obviamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente tenemos competencia extranjera y si obviamente brindamos productos de mala calidad, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues el producto extranjero pues va a tener un repunto, se va a vender más y las empresas nacionales pues van a dejar en este caso pues de producir y van a dejar de vender. La protección arancelaria desigual favorece a algunas industrias o subsectores más que a otros, y a menudo los más favorecidos tienden a ser los menos competitivos a largo plazo. Podría tratarse de las industrias, en este caso, que más sienten el acicate de la competencia y en consecuencia han ejercido mayor presión política para conseguir la protección. O sea, hay industrias que realmente sí sienten un poquito más la competencia. Por ejemplo, vemos que aquí hay muchos productos chinos. De hecho, en general, en todo México, hay muchísimos productos chinos. Hay productos chinos que, obviamente hay productos nacionales que cubren la necesidad, pero a lo mejor son muy caros y se busca un producto sustituto que cubre la necesidad y a un menor costo. Entonces, los productos chinos están satisfaciendo eh, esa clase de necesidad y están cubriendo pues dos cuestiones: satisfacer la necesidad y a un precio eh, más económico, más bajo. Obviamente pues hay productos de marca con un costo más elevado y vemos ya depende obviamente del libre albedrío de la persona al momento de comprar, si quiere algo a lo mejor de menor calidad y más barato, o si quiere algo más rentable y un poquito más caro en ese aspecto, pero pues ya se le está dando la oportunidad al cliente de escoger qué es lo que más le conviene a ellos. Obviamente, en resumen, dentro de los aranceles, dentro de los países en vías de desarrollo, existen varias razones para uniformar los aranceles tanto como sea posible y no otorgar exoneraciones arancelarias a los alimentos, además de las consideraciones citadas. Las políticas arancelarias, más en este caso uniforme, por lo general favorecen a la agricultura, ya que el sesgo de los sistemas no uniformes generalmente beneficia a la industria. Nos pone como ejemplo a Brasil, que durante el periodo de 1966 a 1983
Los aranceles y subsidios a las importaciones y exportaciones de bienes no agrícolas resultaron en una discriminación económica contra los cultivos. En Honduras, a mediados de los años 80, Julio Berlinski encontró que la tasa de protección efectiva promedio para la industria era de 99%, mientras que el ya mencionado estudio de Norton y García estableció que la protección efectiva para la agricultura era nula y para varios cultivos, en este caso, pues era negativa. Aquí lo que tratan de especificar estas personas es de que, por ejemplo, si el país realmente se basa su economía en una agricultura, pues obviamente todo lo que se ocupa para la agricultura, todos los productos que vengan importados, pues que no se les ponga un arancel, que no se, para beneficiar en este caso pues a esa parte de esa economía del país, eh, y que pues obviamente pues logre seguir produciendo. Normalmente aquí en México esa parte de la agricultura, ese sector está muy golpeado hoy en día. Eh, los, eh, los insumos, los medios para cultivar y producir se encarecieron, obviamente. No hay apoyos del gobierno, no hay subsidios también, ya se han ido retirando. Entonces, la parte esa de la agricultura, el sector de la agricultura ha ido disminuyendo muy considerablemente. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento, pues obviamente, pues, sí se producen eh, algunos frutos, sí se siembran algunas verduras, frutas, cereales, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que normalmente se hace? Pues se exporta. Entonces, no estamos cumpliendo el ciclo económico fundamental, que es primero satisfacer las necesidades dentro de nuestro país y el excedente en este caso, pues obviamente, pues exportarlo. Y aquí está sucediendo lo contrario. Primero exportamos y luego qué hacemos cuando necesitamos o tenemos falta de ese producto, pues lo importamos y pues obviamente lo vamos a importar a un precio más caro y por eso es que se encarecen ciertos productos y ciertos servicios también dentro de nuestra economía nacional. Entonces ahí tenemos eh, un déficit, como les explicaba. Eh, no exportamos tanto, estamos importando muchos productos, entonces obviamente pues no estamos siendo competitivos a nivel mundial. Ok, algunos aranceles de importación para los productos. ¿Cuáles son los aranceles que se manejan? Algunos de los impuestos que se pagan al importar es el DAI, es una tarifa de derechos arancelarios a la importación aplicable sobre el valor aduanero, sobre el CIF, obviamente de las mercancías. Obviamente es selectivo de consumo, la tarifa de impuesto selectivo de consumo aplicable sobre el valor aduanero, más el DAI en este caso, y es efectivamente pagado. La ley 6946 es una tarifa de ley número 6946 aplicable sobre el valor aduanero. Los impuestos de ventas es aplicable sobre el valor aduanero más todos los impuestos o cargos que aparezcan en la póliza, de la póliza efectivamente pues ya pagados. Obviamente pues los impuestos, que es una tarifa total que conforman los impuestos totales de cada inciso arancelario, obviamente que se tienen que cubrir al momento de importar, y se incluye el impuesto de IRA y el Instituto de Desarrollo Agrario también, el IFAM, Instituto de Fomento y Ayuda Municipal también. En este caso hay otro impuesto denominado IVA, tarifa de impuesto del IRA, IFAM, también impuesto del IFA. Entonces, son varios impuestos. Anteriormente en la clase pasada vimos algunas de las cuestiones donde podemos encontrar ese tipo de impuestos o cuáles son los instrumentos que regulan ese tipo de impuestos también. La ley aduanera, el Código Oficial de la Federación, eh, etcétera, etcétera. Algunos ahí podemos checarlos y podemos consultar qué tipos de impuestos son los más utilizados dentro del territorio nacional.
¿Cómo se calcula ese tipo de impuestos? Aquí tenemos un ejemplo de cómo es el cálculo de esos impuestos. De hecho, les voy a dejar tarea en Classroom, algunos problemas para que ustedes calculen los impuestos. Vienen algunos impuestos que hay que calcular. Nos dice, para calcular fácilmente los impuestos hay que tomar el valor de CIF de la mercancía, y multiplicarlo por el porcentaje que aparece, obviamente, en la columna total, y respectivamente por cada uno de los impuestos que son acreditados de la partida arancelaria. El monto que se obtenga será el monto en dólares, pues va a dar concepto de impuesto para importación. Viendo aquí, por ejemplo, país de Costa Rica, también nos ponen como ejemplo, que quiere importar hacia México, cuáles son los impuestos que normalmente tiene que pagar si quiere importar hasta México. La nomenclatura, el CIF, es un costo de seguro y fletes, que obviamente están sus siglas en inglés, Cost Insurance Freight, y es el valor sobre el cual se calculan los impuestos. Es lo que se llama valor aduanero o VA. Luego viene el TC, es un tipo de cambio, obviamente colon, un dólar o peso, etcétera, etcétera. Viene un DAI. El DAI es igual al CIF por el TC y lo multiplicamos por el porcentaje del DAI. Luego viene otra cuestión que es el selectivo de consumo, que es otro impuesto sobre Obligatorios SC. Multiplicamos el CIF por el TC, le sumamos el DAI y lo multiplicamos por en este caso, el porcentaje de selectivo de consumo. Y luego viene el impuesto de ley del 6946, es un impuesto sobre ventas. ¿Cómo lo sacamos en este caso? Multiplicamos el CIF por el TC, por el impuesto que nos dice ley del 6946. Y para sacar, en este caso, el impuesto total, multiplicamos también el CIF por el TC, sumamos el DAI, más en este caso, el selectivo de consumo, más el impuesto, en este caso, de la ley 6946, y lo multiplicamos por el porcentaje IVA. Ok, aquí les puse un ejemplo del cálculo de impuestos. Tenemos un CIF, en este caso, de 100, un TC de 225, un porcentaje de DAI del 5%, un porcentaje de SC del 15%, porcentaje hacia X producto que nos genera la ley 6946 es del 1% y el porcentaje de IB es del 13%. Esos valores, 1, 2, 3, 4, 5, los 6 primeros valores yo se los voy a dar, que ustedes en base a las fórmulas anteriores, obviamente van a tener que calcular el DAI, CSC, van a tener que calcular la ley del 6946, el impuesto de ventas, y al final, obviamente, pues van a sumar todas los resultados y les va a dar el impuesto, el total de impuestos, en este caso, el impuesto total a pagar. Entonces, la fórmula en este caso del DAI, que nos dice que es el CIF por TC por el porcentaje de DAI. Entonces, tenemos que es CIF, que es 100, por el TC, que es, lo multiplicamos por 225, y el resultado lo vamos a multiplicar, en este caso, por el porcentaje de DAI, que es un 5%, pero no lo vamos a multiplicar. Ahí hay dos opciones, lo pueden hacer multiplicando por sacarlo directamente por el 5%, o lo más, para mí lo más accesible o lo más fácil es que ese 5% lo dividan entre 100 y les va a dar la parte decimal, que es 0.05 en este caso, y lo van a multiplicar por el resultado que les dio de multiplicar el CIF por el TC. El resultado que nos da es 1125. Ese es el resultado del DAI. Luego tenemos que sacar el SC, perdón,
que es el selectivo de consumo. ¿Cómo lo sacamos? Nos dice que vamos a multiplicar el CIF por el TC. Aquí en esta parte tenemos la fórmula. Más el DAI. Obviamente lo que sacamos anteriormente, lo primero que sacamos es el DAI. Y luego lo vamos a multiplicar por el porcentaje de selectivo de consumo. O sea, tenemos un CIF que es de 100, un TC de 225, le vamos a sumar el DAI, el resultado anterior que es de 1125, aquí está, multiplicamos y luego sumamos y luego el resultado de estas operaciones lo vamos a multiplicar por el porcentaje, en este caso, de selectivo de consumo. Aquí está el porcentaje, es un 15%. Si el 15% lo dividimos entre 100 nos da el 0.15. Entonces, como resultado y siguiendo en este caso el orden de la ley de las, en este caso de las operaciones de paréntesis, nos dan 3.543. Obviamente, pues ahí ya tenemos tanto el DAI como el selectivo de consumo. Después nos pide sacar la ley del 6946. Nos dice que vamos a multiplicar el CIF por el TC. Aquí lo tenemos nuevamente, el CIF por el TC por el impuesto que se le otorgó, que es el 1%. Si lo dividimos entre 100 nos da 0.01. Multiplicamos y nos da el total de 225. El impuesto de ventas nos dice que es CIF por el TC, 100 por 225, aquí lo tenemos. Luego nos dice que le vamos a sumar el DAI, 1125. Le vamos a sumar el SC, 3.543. Y luego le vamos a sumar la ley del 6946, que son 225, el resultado anterior. Y luego lo vamos a multiplicar por el porcentaje de impuestos de ventas. Aquí el porcentaje que le estamos otorgando del impuesto de ventas es el 13%. 13 entre 100 nos da 0.13. Entonces multiplicamos esto por esto y luego sumamos las demás operaciones, los demás resultados, perdón, hacemos las demás operaciones y el resultado de todos estos paréntesis lo multiplicamos por 0.13 y nos da como resultado 3.561. Sumando los resultados del DAI, 1125, más 3.543 del SC, más la ley del 6946, son 225, más un impuesto de ventas que se le puso al producto de 3.561, nos da el impuesto total a pagar por la mercancía que está, obviamente que va a entrar al país o que se está importando. El total de esas operaciones nos da el total de 8.454. Ok, no sé si tengan alguna duda en eso, chicos. Profe, la presentación la va a subir a clase. ¿La presentación? Ajá, esta. No, se las comparto se las puedo compartir por el grupo y también se las puedo subir a clase. No hay ningún problema por eso. Ah, ok. Sí, porque para guiarnos de lo del ejemplo este. Sí, claro. De hecho, o sea, les voy a poner ejercicios de eso. Obviamente les voy a dar les voy a poner ahí también en instrucciones las cantidades y les voy a poner las fórmulas y ustedes obviamente pues ya seguían con el ejemplo también que estamos viendo ahorita aquí. De hecho son puras fórmulas, simplemente nada más hay que sustituir. Sí. Entonces, si tengan alguna duda o alguna pregunta, chicos, sobre esto. Todo bien, profe. ¿Seguros? Todo bien.
Sí. ¿Sí checaron de dónde salían todas las cantidades? ¿No hay ningún problema con eso? No, todo bien. Ok, perfecto. Ok, ya vimos que tenemos productos con aranceles. Obviamente para limitar la entrada de esos productos, en este caso llegar a encarecer los productos eh, que quieren, que se quieren importar, o quieren comercializar dentro de un mercado nacional. Pero obviamente también tenemos un subsidio. ¿A qué se refiere eso? Obviamente el subsidio es la diferencia que paga un gobierno por un producto colocado en el mercado por debajo de su precio regular. Por ejemplo, si un kilo de harina de trigo es colocado en un mercado subsidiado por un gobierno a un precio de 40% por debajo de su valor regulado, ese 40% de diferencia es cancelado por el gobierno a los proveedores. Las principales características del subsidio son, en primer lugar, que es una figura usada por el gobierno. Segundo, se realiza con el único fin de que las familias necesitadas y de bajos recursos puedan acceder a ese producto. ¿Recuerdan algún producto que tenga subsidio aquí dentro del territorio nacional? ¿Ustedes? ¿Algo que esté subsidiado por el gobierno federal? No, yo no. ¿No? ¿Ninguno? No, La luz, ¿no? Según ¿Cuál? la luz. La luz está subsidiada, es uno, está subsidiado por el gobierno federal. No le importamos, pero pues sí tiene subsidio. Es un ejemplo de subsidio. ¿Qué más tiene subsidio? ¿Algún otro producto que recuerden que tenga subsidio? Algo que recuerden que digan, ah, bueno, aparte de la luz, sí, sí tiene subsidio, aunque ya subió ahorita la luz, pero sí tiene subsidio todavía. ¿Qué otro producto, qué otro artículo recuerden ustedes que tiene subsidio? Si no, a lo mejor realmente pues, se encarecería dentro de un mercado nacional. ¿No recuerdan otro? no, profe. O sea, el subsidio es un porcentaje que absorbe el gobierno federal, obviamente para que no se encarezca mucho el producto y pues obviamente que sea adquirible, que se pueda adquirir de parte de la mayoría de la gente también. Entonces no deja que obviamente pues que se encarezca el producto al cual el gobierno le otorga un cierto subsidio. La gasolina tiene un subsidio también por parte del gobierno. El gas también tiene subsidio. Entonces, mantienen controlado en ese aspecto el precio de esos, pues de esos servicios para que no se encarezca también. Nos dice que en la parte de economía, un subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo a la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos, en este caso, contrarios a los impuestos. Pues obviamente, pues ayuda a regular. Si tiene un impuesto excesivo, pues obviamente el gobierno aplica un subsidio para que el precio de ese bien, servicio, producto, etcétera, o sea competitivo, o sea alcanzable para las clases más necesitadas también. Generalmente la aplicación de subsidios específicos al consumo o a la producción de un producto cualquiera tiene su origen en la intención de los estados
de alcanzar metas sociales, o bien para favorecer por distintas razones a determinadas personas, actividades o zonas de un país. También suele otorgarse desde el Estado a las empresas privadas, con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de los productos o servicios que ellas proveen, y así proteger la economía regional, principalmente en épocas de la inflación. Desde el punto de vista de unos economistas liberales, obviamente el subsidio es un mecanismo artificial para proteger la asignación de recursos de la economía a los que toman como perjudiciales para el normal desarrollo de la misma, ya que consideran que la asignación de recursos debe ser efectuada por el mercado. Ellos opinan que el precio, en este caso, pues lo debe de regir el mercado y no en este caso las empresas ni el gobierno tampoco. Un subsidio es la diferencia entre el precio real de un producto o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes y servicios. Ok, vamos a plantearnos ciertas preguntas para tratar de entender qué es lo que se puede subsidiar y qué es lo que no se puede subsidiar. Dice, ¿por qué los países desarrollados subsidian su agricultura? Para las grandes potencias, la producción de alimentos es un asunto estratégico y un tema de seguridad nacional. Si entran en guerra con otros países o sufren algún tipo de bloqueo económico, tienen garantizado que no se quedan sin comida, pero los subsidios también constituyen una palanca para elevar la productividad y competitividad de sus agricultores. Entonces, la agricultura o en este caso, cuestiones que tengan que ver con la agricultura también, pues obviamente están subsidiadas ese tipo de cuestiones. Obviamente, ¿por qué? Porque pues, se supone que están cultivando, están sembrando, están fomentando alimento, entonces no se le puede poner impuestos extremadamente altos, porque pues obviamente mermaría la productividad de algún, no sé, a lo mejor del maíz, de frijol, aguacate, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dicen aquí es que si entran en guerra o algo, pues por lo menos comida van a tener. ¿Por qué? Porque pues van a seguir produciendo, porque tienen esa facilidad de producir a costos más bajos. ¿Qué tipos de subsidios existen? Obviamente, pues hay varias formas de subsidio, pero los que más nos atañen en este caso tienen que ver con la producción y con los costos de exportación. Este tipo de ayuda puede darse directamente con dinero, con maquinaria y equipos, con inversiones de tecnología, con recursos para la investigación científica, para el desarrollo de productos en la investigación de mercados y para exoneración de impuestos. Por ejemplo, aquí en México anteriormente para la agricultura tenían subsidios en especie, o sea, en dinero o les daban semillas, obviamente para cultivar, y a los que se dedicaban a la ganadería también, en este caso les daban vales de diésel, que pues obviamente pues ellos podían cambiar por ese combustible y pues de alguna manera ellos podían sembrar en ese aspecto. Ok, chicos, se nos va a cortar ahorita la transmisión. Ahorita les voy a mandar el link para conectarnos a la siguiente sesión. Si cualquier duda o algo, vayan meditando, vayan pensando y ahorita en la siguiente sesión ya las disipamos. Si tienen alguna duda o algún comentario que tengan que hacer, entonces ahorita en la siguiente sesión nos vemos. Ok, profe.